Uriel Barros es coleccionista, archivista, fundador de Mondo Macabro, la legendaria tienda de cine bizarro que funcionó en Buenos Aires, que se convirtió en un refugio, en un lugar de encuentro y también un archivo viviente, podemos decir, para amantes del cine fantástico, de terror, de explotación en general. Su Suena trabajo como viejo. curador, no, tranquila, Inventado no, no, suena. nada de prejuicios, nada de prejuicios. Su trabajo como curador, hasta en su propio cineclub, difusor de materiales que no se encuentran en ningún otro lado, lo convirtió en un referente de lo que nosotros llamamos la cinefagia argentina. Y acá, Uriel, además de agradecerte muchísimo tu presencia, para nosotros era esencial que esté Mondo Macabro presente en estas jornadas, porque sabemos que atraviesa la vida de un montón de realizadores, de investigadores, de estudiosos del cine de terror, entonces queríamos que estés. Pero Bueno, vamos a muchas empezar con gracias. algo, vamos a empezar bien por el principio y queríamos saber cómo empezó tu vínculo con el cine de terror, el cine bizarro, el fantástico, y ver si ahí podés hacer como una conexión con la fundación precisamente de Mondo Macabro. Bueno, creo que como muchos les pasó con la televisión, en programas como Sábados de Superacción o Viaje al Inesperado, veíamos películas fantásticas. Yo particularmente los fines de semana, al mediodía, tenía la suerte que venían muchos chicos en mi barrio a buscarme para jugar a pelota, a la escondida, cosas así. Entonces no siempre veía todos los ciclos, pero me copaban los días de lluvia, tenía suerte de ver películas de Harryhausen o películas de piratas y cosas así. El fantástico ya me parecía interesante porque era mágico, ¿no? Cosas que no veías en otro lugar. Estamos hablando de una época donde había 3 canales nada más. Claro, también es. Claro, entonces las propuestas en ese sentido eran limitadas. Y a la noche, particularmente en el ciclo de Canal 13, Viaje Inesperado, que marcó a muchas generaciones, con presentaciones de Narciso Ibáñez Menta, Nathan Pinzón, después sin presentador, pasaban películas de terror. Y yo recuerdo particularmente con las películas de Drácula, y eso se lo debo a mi mamá, a ella le encantaban las películas de Christopher Lee. Yo no sabía que era Hammer ni nada, estamos hablando de un niño de 5 años. Claro, tus primeros acercamientos, o sea, desde lo Claro, emocional. mi mamá me había llevado a ver las películas de Disney, Cupido Motorizado, esas cosas, re inocente, pero a la noche ver una de terror, a mi papá no le gustaba, por ahí veía en otro televisor boxeo. Claro. Y yo las podía ver con ella hasta que en algún momento me tapaba los ojos porque me daba miedo cuando aparecía Christopher Lee mordiendo un cuello o atacando. Creo que esa inocencia y ese interés por ver algo como prohibido hizo mella en mí como para seguir interesándome en ver cosas así como, entre comillas, prohibidas. También en una época donde estaba la censura presente, ¿no? En los cines en particular, no podía ver películas para menores de 13 años. De hecho, tengo el recuerdo en el 77 o en el 78, cuando se estrenó El Búfalo Blanco, una película de Dino de Laurentiis que la vendían como una especie de King Kong gigante con Charles Bronson. Me acuerdo que fui con mi mamá y mi hermano, que era mayor, que ya tenía más de 13, a verla al cine General Paz, y no me dejaron entrar. O sea, no entró nadie, mi hermano me quería matar, porque yo era menor. Claro. Hoy en día, acompañado por tus padres, podés ver una película de 13 años, pero en esa época era como algo muy zarpado. Bueno, ¿qué pasó después? A los 13 años, 12 años, ya me iba con los chicos estos que jugamos a la pelota o salíamos a dar vueltas por el barrio, a tirar piedras, subirnos a los techos, cosas que hacían los chicos. Íbamos al cine de Munro, yo soy de Florida, Vicente López, y íbamos caminando y veíamos dobles programas. Todas las semanas íbamos al cine. Y muchas veces nos quedábamos para ver películas después de las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche la programación era prohibida para menores de 18 años. A ver, estaba la de las 10 de la noche y a partir de las 12, perdón. Yo a mi mamá le decía que me quedaba a dormir en la casa de un amigo y cosas por el estilo. Pero hacíamos todo lo mismo. Y así podíamos ver películas de Isabel Sarli, películas de cadenas calientes,
películas de monstruos, cosas que, capaz que alguna película que era para 13 o 16, a esa hora ya era para 18. Todo ese gusto o interés por ver algo diferente, bueno, lo seguí adaptando a mis intereses cinematográficos, y en el centro, cuando descubrí que en la avenida de Mayo había cines de dobles programas, hoy en día, no sé, por ahí la referencia que les puedo dar es las películas Greenhouse, las que se habla tanto, no sé, en el cine de Robert Rodríguez o Tarantino, que se rescatan películas como más oscuras, que tienen como, por ahí no tienen los cánones clásicos del Hollywood para tratar de que le guste a todo el mundo. Digamos, eran películas italianas, americanas clase B o tirando a la Z, era también lo que podían comprar los distribuidores en ese momento, muchas veces cortadas, otras veces no, y en esas salas veías películas muchas veces sin el start y sin el final, una cosa así loquísima. Y yo me fascinaba porque entrando ya al hall del cine, veía carteles, todo el tiempo carteles diferentes, y ya quería verlas, y las cambiaban día a día. En ese momento, en esos cines, que eran muy baratos, muy barata la entrada, iban a dormir, bueno, desde gente que vivía en la calle, que se refugiaban ahí durante todo el día, y todo ese folclore que había alrededor me parecía fascinante. Algo, no sé, era como vivir en otra dimensión. Nada que ver con ir a la calle Lavalle, donde estaban los mejores cines con sonido estéreo, con refrigeración. Acá, a lo sumo, había ventiladores o, en el mejor de los casos, se elevaba el techo y se podía filtrarse un poco de aire. Pero siempre había olor a pis, estaba sucio por todos lados. Bueno, me parecía como algo interesante porque las pibas estaban sucias, estaban cortadas, o sea, todo tenía que ver con todo. O sea que podemos decir que a tu gusto lo formó en parte el azar de lo que fuiste viendo más o menos sin elegir y la marginalidad. O sea, como que son cosas que van de la mano. Un poco sí. Después, cuando ya fui creciendo, descubrí el cine mundial, digamos, el cine más de arte, conocí directores, digamos, pude acceder a algunos libros, a algunas fotocopias. Era difícil conseguir material, sobre todo en castellano. Me interesaba el género, pero empecé a descubrir otras cosas, otras filmografías, y me parecía todo interesante. Empecé, no sé, conocí lo que era la Sala Lugones, conocí, bueno, tiempo después el Club de Cine, descubrí ciclos que se armaban de repente en el cine Cosmos, en el Lorca, y a veces había cosas que yo me rascaba la cabeza y no las entendía, pero tenía interés en saber un poco más sobre ese tipo de cine. De alguna manera todo eso, bueno, confluye para que uno investigue y sea curioso y no se encierre solamente en un solo género. Porque bueno, con el tiempo te das cuenta que en realidad todos nos formamos con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Digamos, la lectura, la música, la cultura en general, no es solo una sola cosa. Yo creo que todo eso, más la época de los videoclubes, cuando empezó a estallar, que de repente tenías todo a tu alcance, por lo menos lo que se ofrecía, daba un interés especial, ¿no? Digamos, veías la cajita con la carátula y ya decía, quiero ver esto, y por ahí es como, era una carátula que no era realmente lo que era la película en sí, porque había muchas cosas que se vendían como de una manera y terminaban siendo otras. Pero bueno, se generaba toda una mística alrededor de eso, que era lo que uno quería ir hacia eso. Porque había muchas películas que me parece fascinante, que te las disfrazaban como norteamericanas, y por ahí eran italianas, filipinas. Claro. Estoy hablando del género acción, terror, por ejemplo, de drama,
O sea, a menos que sea una película premiada, no se estrenaba, y mucho menos en video, no la veía nadie. Pero esas películas me parecían interesantes porque eran salvajes, digamos, no tenían todo ese tratamiento o ese cuidado, excesivo cuidado que puede tener el sistema de Hollywood, ¿no? Donde no podés ofender a nadie. Y en una película donde se buscaba la explotación, vender, aparecían otras cosas que me parecían como ya rebeldes, salvajes, punk, ¿no? En ese sentido, creo que en su momento coincidimos todos los que armamos Mondo, que éramos 5 freaks, para encontrarle un lugar a nuestros gustos, a nuestros intereses en ese entonces. De hecho, yo me acuerdo de asociarme a videoclubes de Capital, no sé, de Flores, de Avellaneda. Muchas veces no me dejaban asociar porque, ¿qué haces acá? De tan lejos, no te voy a llevar la película a tu casa. A veces se hacía eso para comprobar que efectivamente el interesado la devuelva, ¿no? Y bueno, muchas veces tenía la suerte, qué sé yo, o dejaba una seña, una prima, no sé qué, y de repente podía ver películas que en videos de mi barrio no había. Así descubrí Liberarte, donde había un montón de material que me parecía fascinante. Yo siempre digo, lo he dicho muchas veces, que Liberarte era el hermano mayor de Mondo o hasta el padre, y siempre había tantas películas interesantes que no te alcanzaba el tiempo para verlas, no te alcanza una vida. Y de hecho, en su momento, antes de abrir Mondo, que yo ya empecé a coleccionar títulos raros, muchas veces se los pasaba a los chicos de Liberarte. Nos hicimos amigos y colaborábamos. Y eso fue como una cofradía que duró hasta que cerramos todos. Igual, todavía seguimos hablando. Pero eso era lo lindo, ¿no? Digamos, mucho antes de Internet. Hoy en día uno dice, en Internet está todo. Es relativo eso, porque además de eso, uno tiene que tener no solamente el interés y el tiempo, sino tratar de buscar el conocimiento para llegar a eso. Vos sabés que hay filmografías, países por ahí remotos que, no sé, de repente, porque se hace viral hoy, se hace conocida una película, pero de repente hay una historia atrás de esa película que te lleva, 30, 40 años atrás y descubres otro tipo de películas. Pasa con la música, pasa con la literatura, con un montón de cosas. Y eso es lo interesante, es la investigación. En esa época, como les estaba diciendo, no había tanto material escrito, era difícil acceder, si conseguías algo que venía de España, era caro, entonces uno tenía que imaginarse más o menos cómo era el recorrido. Claro. Y era una búsqueda arqueológica. Y muchos editores acá que editaban sus películas no tenían los derechos para editar películas. Iban a festivales, a film markets, y de repente obtenían copias del material para que lo estudien y ver si lo compraban o no, y editaban esos materiales, esas copias. Por eso muchas veces se veían mal. Claro. Y encima las tienen que pasar al formato PAL, a la norma PAL. Te hago una pregunta en relación a esto que estás diciendo de los archivos, ¿no? Nosotros vivimos en un país donde la idea de archivo es casi inexistente y si existe se apoya en el amor y en la voluntad de un montón de gente como vos que se toma el trabajo y el esfuerzo de conservar, ¿no? A mí me gustaría saber, o nos gustaría saber a las dos en realidad, es ¿cuáles son las películas que vos lograste conseguir para el archivo de Mondo Macabro que son como tus joyitas? O sea, esas películas que para vos son, no sé, la piedra más deseada y que recordás con más cariño haber tenido Mondo Macabro. Mira, a ver, como archivista me parece que lo más importante es reconocer que hay archivistas que realmente son archivistas en el sentido de la palabra misma, porque van a la base de lo que es el archivo, que es con que se filmó la película, que es el 35 milímetros. Para eso tenés una eminencia como Fernando Martín Peña,
que hace un trabajo así increíble desde hace años, y muchas veces sin la ayuda necesaria. Digamos, nosotros tenemos una filmografía enorme, una cinemateca enorme, y no tiene los recursos para poder cuidar todo ese material que se está pudriendo, pero hace décadas. Yo me acuerdo en el año 87 hice un taller en el Museo de Ucro-Hicken, que estaba en la calle Sarmiento, y me acuerdo que para que los alumnos que tomábamos ese taller entráramos a una de las habitaciones, sacaron al patio un montón de latas de fílmicos, pero un montón. No sé qué había en ese entonces. No había tomado dimensión de eso, pero me acuerdo muy bien esa situación porque llovía y las latas se estaban mojando. Y yo no puedo culpar a la gente de eso, porque hay cosas que como que se van de las manos, y muchas veces, como decís vos, son como tareas titánicas por ahí de un grupo pequeño de gente que le da todo, y al final no es un tema de dinero ni mucho menos, es amor a cuidar el patrimonio. Después, viste, no sé, nuestros líderes políticos cuando viajan al exterior se maravillan porque está todo impecable, cuidado, todo luce como hace 300, 500 años, y acá vienen y tiran abajo las casas, los cascos históricos, te tapan las plazas, y bueno, así es con todo, y eso es una pena. Nuestro patrimonio cultural y nuestros archivos están destruyéndose. Hay muchas cosas de las que ya no tenemos acceso. Yo, humildemente, desde los formatos que manejo, Super 8, video y DVD, tengo lo que puedo, pero tampoco es que, digamos, es es como una piedrita de arena en el fondo del mar, ¿entendés? Ojalá hubiera mucha gente así, que, bueno, que con su material puede contribuir para que se vean. El otro día hablaba con un coleccionista mío y casualmente decía algo similar a lo que yo digo, con respecto a que es necesario que las películas eh, tengan movimientos, se vean, se muestren. Por ejemplo, si uno quiere hacer, no sé, cualquiera de nosotros, hacer un ciclo, supongamos, de cine argentino, ¿no? Y quiere solicitar una copia al Inca, tenés que solicitar una serie de papeleos, y seguramente, y no te la dan la película, no te la dan, porque vos tenés que ser familiar, tenés que mostrar que sos dueño de esa película y demás. Y hay gente que se murió, que no la reclamó, no hay familiares, y esa película se pudre, se pudre. Y por ahí está bueno, no sé, que de repente se pueda alquilar o que se pueda mostrar. Es parte de la idiosincrasia argentina, ¿no? Digamos, Sí, generar como una política de circulación de todo ese material. totalmente, claro. Y más allá de nuestros grandes valores del cine, porque también en este rescate también vale decir, bueno, qué sé yo, las películas ponele, de Olmedo y Porcel, las películas de Palito Ortego, las películas, no sé, de Mingo y Aníbal, no se pueden ver en fílmico, ¿entendés? Y en su momento llenaban salas, reventaban. Por ahí vos las ves con los ojos de hoy, decís con un poder crítico, te parecen cuestionables, una mierda, pero no hay que verlas de ese lugar, para mí. No, Digamos, desde el valor cultural, o sea, de lo que totalmente. significaron en su momento para un montón de generaciones, o sea, en el valor que tuvo en el momento de su estreno. Y ponerlas en un contexto, ¿no? Digamos, como para darle un sentido a eso, como todo. Bueno, pero todo eso está como relegado, olvidado, podrido, y es una lástima. Con el material en video, DVD, bueno, sí, uno siempre sueña mostrarlo. Cuando me lo solicitan, lo presto, lo copio, lo regalo, lo que sea. No, no, no me,
Al contrario, me parece interesante que a alguien le pueda interesar, difundirlo, más allá del copyright que pueda ser de uno o de otro. En Mondo nosotros poníamos películas que eran muchas copias, pero copias de películas que no existían en este país. Nadie se había atrevido a editarlas. Nadie conocía a Russ Meyer, nadie conocía a John Waters. Y eran películas que en su momento eran caras de conseguir. Las películas de Russ Meyer salían $70 cada una. No íbamos a poner un original de ahí, pero conseguía, porque a las 3 alquileres ya aparecían con rayas, con chispazos, cortada la cinta, con dulce de leche, un montón de cosas. Entonces teníamos que hacer copia de eso y así las hacíamos circular en inglés, sin subtítulos, en NTSC. Teníamos películas en griego, de la India, pero era la única manera de verlas. Claro. Y creo que en internet también debe haber un montón de películas que de otra manera no las ves, que alguien las subió y que en formatos diferentes. Cuando dicen VHS RIP o lo que sea, es porque solamente hay un video dando vueltas. Y no hay otra manera. Alguien se animó a grabarla, estuvo, no sé, en la madrugada, la dieron en un canal de cable a las 5 de la mañana, se despertó y el tipo estuvo atento y la grabó y nunca más la pasaron esa película. Y son cosas mágicas. Esas cosas las hacíamos nosotros. Está buenísimo eso, Gabriel. Y llevándote de vuelta como al momento de Mondo Macabro, no sé si vos sos consciente como de toda la influencia que tenés en todos los realizadores y demás, o sea, la influencia que tuvo la tienda. Hablábamos antes con Jonathan Risner, por ejemplo, y nos hablaba de lo iniciático que había sido para él haber conocido, saber de Mondo Macabro, de cómo había funcionado. Y en ese sentido, ¿qué tipo de comunidad vos veías en ese momento que se estaba armando ahí? Porque me parece que iba mucho más allá de lo comercial. Vos estás hablando con un amor tremendo del cine. Va mucho más del comercio, Mondo Macabro. Entonces me imagino que ahí se debían armar unas comunidades hermosas, extrañas. Mira, de comercio te puedo decir que nunca me compré una casa, por ejemplo. Plata no hacíamos, pero o sea, vivíamos al día, básicamente, porque era ponerle amor a un lugar que era como un club. En un momento, digamos, el primer año, siempre recuerdo que todo lo que podía entrar, lo poco, porque pensamos que al año íbamos a cerrar. Estamos hablando de una época, el año 93, donde, digamos, cuando asumió Menem, que decía que iba a entrar al primer mundo, nosotros decíamos que íbamos a entrar al primer mundo con él, como burlándonos un poco de todo lo que pasaba, porque mientras los videoclubes cerraban, nosotros decidimos abrir un video especializado. No sabíamos a dónde nos iba a llevar eso. La realidad es que recuerdo muy bien que pensamos, bueno, es como una travesura de adolescentes. Al año vamos a terminar cerrando. No nos va a dar ni para poder alquilar. Nos equivocamos, por suerte. Después, con el tiempo, fue creciendo cada vez más gente venía, más películas. Y siempre que existía la posibilidad de comprar películas, lo hacíamos. No había en el horizonte otra idea. Vamos a hacer tal cosa, comprar un aire acondicionado, no compremos películas. Vamos a comprar un televisor, no compremos películas. Así tardé como 6 años en traer un televisor. Aire acondicionado, tuve uno que me lo regalaron y no andaba, lo sacamos. Después todo estaba hecho y armado a pulmón. Era como, no sé, papel maché, era fantasía. Era tipo más cutre todo. O sea, no es que estaba puesto a todo culo, nada que ver. Nunca hubo guita para eso. Y todo ese espíritu tenía que ver con las películas que nosotros también elegíamos. O sea, estaban las películas de directores y estaban las películas que nadie quería. Al darle una entidad a esas películas que nadie quería, las veías de otra manera, porque estaban ordenadas de una manera que antes no estaban ordenadas. Por ejemplo, si antes vos veías una película italiana con fotos y una carátula fea, pasás de largo, pero si vos le pones un cartón que dice Umberto Lenzi y vos después hablás con el interesado
que ese director había hecho tal y cual película y pones trailers en la tele y dices, bueno, qué interesante, quiero ver más. ¿Entendés? Eso a mí me parecía que estaba bueno, porque uno también va aprendiendo de la evolución del otro, y enriquecía toda la relación que se da con la gente. Así empezaron a venir estudiantes de cine, directores, gente de publicidad. Yo no tomo mucha dimensión de lo que ustedes dicen, pero a través del tiempo hay atisbos de eso, ¿no? De que hubo como un legado. A veces me pasa que voy por el centro y me saluda gente que no me acuerdo de ellos, pero hubo en casi 20 años tuvimos 10.000 socios, más de 10.000 socios, y yo pensaba 10.000 personas son como, no sé, ¿cuánta gente entra en River? O sea, conocí un montón de gente, es una locura, un delirio. Y formaron Liberarte parte, de ser el doble. ¿Cómo? Formaron parte de la formación de un montón de personas, de un montón de gente, la formación cinematográfica de un montón de gente, le generaron gustos a un montón de gente. Yo creo que más que formar, ayudamos a pudrir cerebros. Pero venía todo el mundo, nadie sabía, o sea, desde músicos, artistas, hasta gente de la calle. Había un muchacho que vivía en la calle, literalmente, que yo lo conocía y sabía mucho de cine. Todo el mundo le decía Harry el sucio, pobre. Y a él yo lo conocí trabajando en un videoclub. Y como él, desgraciadamente, tenía adicción por el alcohol, terminó viviendo en la calle. La cuestión es que como era una caja de Pandora ese muchacho, vivía en la zona de las distribuidoras de cine, por la Valle de Tucumán, que estaba lleno y había, en esa época se veían los carteles todavía de lo que se iba a estrenar. Muchos distribuidores o gente que trabaja ahí le regalaba afiches, fotos. Entonces él venía a Mondo y me vendía esas cosas y hablábamos de cine. Hubo épocas que era complicado porque, pobre, al vivir en la calle tenía un olor tremendo, entonces la gente se iba. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Que era tan anárquico todo que yo creo que nosotros éramos pet friendly antes de que exista la moda de pet friendly en los locales, ¿entendés? Te dan bestias, animales, monjas venían, los travestis de los departamentos privados de la vuelta, de Mondo, policía, de todo venía. O sea, no había, era un mundo aparte, realmente. Y ese ecosistema me parecía interesante. En ese sentido era como muy libre. Y no solamente venían a buscar terror, porque a medida que pasó el tiempo se diversificó tanto, digamos, todo lo que era, digamos, el sistema Mondo de películas de selección, que decidí con mi gente poner películas de cine independiente, digamos, cosas que por ahí antes no estaba tan incorporado, digamos, en el público lo que era el cine independiente. Pero a mediados de los 90, ahí empezamos a poner películas de Gus Van Sant, películas por ahí de otras cinematografías, que por ahí de uno o dos directores, que hicieron dos películas, cosas raras, ¿no? Y a veces sin subtítulos. Pero bueno, era la única manera de verlas. Y eso me parece que también estuvo bueno porque me acuerdo, cuando empezó el Bafisi, que había clientes que venían a Mondo, una vez que ellos miraban material que les traían para la selección de lo que iba a ser la programación del festival, me traían los VHS o copiados u originales que venían con los counters, ¿no? De las distribuidoras, de películas que por ahí no iban a pasar, pero estaban buenísimas. O sea, el material fluía por todos lados. Y eso también está buenísimo, porque estaba fácilmente al acceso de cualquiera.
Hay algo de esto que vos decís que es algo que siempre charlamos con Mariana, que tiene que ver con la idea de comunidad del terror. O sea, yo sé que vos mencionaste que el catálogo de ustedes comenzó después a como a abarcar otros géneros, otros estilos, pero hay algo en la forma en la que vos contás que hacían las cosas, y algo del cariño que se desprende cuando hablas en relación a lo que haces, que para nosotras tiene que ver directamente con el género. Y no sabemos por qué. Porque la gente del terror se junta, la gente del terror produce, filma, comparte, y la gente que le gusta la comedia no lo hace. O por lo Es menos verdad. no es tan visible. Hay algo en el género que hermana y que por eso nosotras insistimos en esto de hay un reconocimiento a tu trabajo por ser espacio de formación en un contexto donde no llegaban las películas, pero tampoco llegaban libros que analizaban terror. Eso era como un espacio como muy marginal. Y pienso en esto que decís y pienso también en el Rojo Sangre, ¿no? Cómo de alguna manera ese mismo espíritu que tenés vos funcionó para el festival, haciendo que un montón de pibes salgan a la calle con 2 pesos y una cámara a filmar lo que querían. ¿Cuánto de lo que empezó a pasar con el terror argentino a principios de los 2000 estaba presente en el catálogo de Mondo? O sea, ¿qué lugar ocupaba el terror argentino ahí? Bueno, el terror era como limitado, el terror argentino en particular, digamos. Yo siempre sentí desde los inicios de Mondo como que nosotros éramos unos freaks y estábamos trabajando en un nicho, pero creo que ese nicho fuimos demostrando que cada vez era más grande. O sea, nosotros también descubrimos que era más grande. Aparecieron nuevas generaciones que se soltaron, digamos, que no les dio vergüenza, digamos, aceptar que realmente les gustaba el género. En los 80 y 90, decir que vos mirás películas de terror era como, básicamente, sos un pelotudo. Está mal, ¿por qué no vas a ver la Sala del Deseo? ¿Entendés? Hoy en día eso no existe. De hecho, en las escuelas de cine, me consta, en los 80 y en los 90, si vos hablabas de directores o de una película particular, Scanners, ponele, Suspiria, las trataban como algo, como películas menores, ¿entendés? Sí. Y mirá lo que es digamos, el cambio cultural, porque no sé si esa gente que en su momento las rechazaba hoy piensa igual. Pero bueno, si se cerraban de esa manera, no sé si lo hacían por snobs, por obstinados o porque era lo que había que decir. Y en el fondo capaz que en su casa la miraban a la noche la película y les gustaba. El placer culposo. Totalmente, es así. Y pasa con muchas películas. Hay gente que te dice, no, yo ni en pedo voy a ver Rápido y Furioso. Me pasa, a mí me aburren particularmente las de superhéroes. Pero que las veas. Y también está bien que después saques tus conclusiones y que en todo caso evoluciones con eso. Con el cine de terror argentino me parece que también está eso, ¿no? Digamos, creo que ha evolucionado mucho. Me parece que en ese momento había muy poco que se había producido, tenías pocos ejemplos. Para ser más específicos, les recomiendo que vean una película, no es otra película maldita, que habla sobre eso, sobre la historia del cine argentino de terror, pero creo que en el 2000, bueno, empezamos a como de alguna manera a ser testigos un poco de la cocina, de lo que se gestaba. Adelante de Mondo, recuerdo que había un bar que estaba en la galería, y muchas veces yo y amigos, gente del cine, que hoy en día ya son gente que ha hecho muchas películas, gente de publicidad, se juntaban y craneaban cosas, porque lo interesante de Mondo era que era un lugar de encuentro. Digamos, de repente, al principio podía ser casual, pero después ya la gente quedaba ahí en encontrarse. Che, nos vemos en Mondo, es como, nos vemos en Cabildo y Juramento, no, nos vemos en Mondo. Nos vemos en el Obelisco, no, ¿qué es el Obelisco? Vamos a Mondo. Yo los escuchaba y quedaban ahí y hablaban y discutían. Entonces, yo me acuerdo que, no sé, por ahí tenía que cerrar un ratito para ir al baño y les decía a la gente, che, todavía están copados en un sector del video charlando,
me cuidan el negocio que ya vengo, y se quedaban charlando, seguían ahí. Eran como ya como elenco estable, ¿entendés? Los conocías a todos. No pensabas, me va a robar la caja, o sea, nada de eso. Era como más inocente todo, y era como una cofradía, si querés, en ese sentido, ¿no? Digamos, ¿cómo voy a joder a que es como, viste, como el chino de la vuelta de mi casa, viste? No puedo volar más. Lo veo siempre, claro. Claro. Y había gente, en ese sentido, que venía de todos lados. Tenía clientes de La Plata, de Pilar, porque no encontraban las películas que podían ver en otro, que quisieran ver, que querían ver en otro lugar y no podían. Ujú. Con estudiantes de cine pasaba lo mismo. Venía especialmente a Capital a estudiar y venían con listas de películas, de la FUC, de la ENERC, de la de Subiela, del CIEVIC. Y muchas veces esas películas, yo vi las listas, que eran como muchos clásicos, yo los mandaba a Liberarte directamente. Lo nuestro era como más Destroyer en ese sentido. Y fui testigo durante el tiempo cómo esas listas fueron mutando. Esas listas fueron teniendo una tendencia hacia el fantástico. Digamos, cosas como que antes no estaban. Dice, bueno, hay gente que conoce, sabe, le gusta, ¿viste? Y está llevando esos intereses a alumnos, que eso es lo interesante, abrirles la cabeza para que vean una diversidad que antes no estaba. Quizás no estaba porque los docentes o los que estaban detrás de esas instituciones tampoco habían tenido acceso a esas películas y no sabían lo que era y pensaban por prejuicio que capaz que eran una porquería o eran todas. Yo conocí mucha gente que pensaba que las películas de terror eran como las de Martes 13, todas de slasher y nada más. Y es difícil explicarle a esa gente, o en ese momento era difícil, que en realidad era parte de un movimiento, que había muchos subgéneros dentro del terror, pero muchísimos. Por eso, en Mondo, separamos todas las películas con temas, desde Mad Doctors, psicópatas y asesinos en serie, secuelas interminables, Nazi Exploitation, todo. Entonces, de esa manera, al tener ese orden, vos sabés que lo que estás comprando, lo que querés ver. Y hay como, en paréntesis, una curaduría. Es como ir a una biblioteca y sabés, bueno, esto tiene merlot con unos tintes frutales, ¿viste? No vas al chino, sabés qué elegís por el precio, ¿entendés? Sí. Y bueno, y en ese sentido era divertido hacer la curaduría también. Y yo creo que muchas veces esa curaduría uno lo hacía también aprendiendo con la gente, porque venía alguien y decía, che, pero esa película no es tal de este director que hizo tal otro. No sabía, mira, otra vez estamos hablando de que no teníamos tanto acceso a información antes de Internet. Después de Internet la cosa cambia, para bien, para mal, depende de qué ópticas. Pero bueno, Pero es otro plano de situación completamente diferente que quita de la ecuación el valor que tienen estos espacios, del encuentro, de la charla. La gente siguió yendo hasta el último día de cierre. O sea, la gente me pedía a mí, porque ya fui el último en irme. Yo, digamos, 10 años estuve solo, básicamente. Solo, pero siempre estaba rodeado de amigos y gente que me daba una mano en el mundo. Me acuerdo que cuando cerrábamos, la gente pedía que no nos vayamos. O sea, era como su lugar, no sé si su lugar en el mundo, pero era un lugar, no sé, el club de bochas, ¿viste? Si querés, ¿entendés? Un lugar de encuentro. Y es loco eso. Eso me parece casi conmovedor, te diría, ¿no? Es que es romántico. Es Claro. romántica la idea que vos estás planteando, porque ahí pones otra vez en valor la cuestión de que era un espacio formativo realmente. Sí. Eso lo tenés que tener. Me parece que esta conversación ya de por sí da sobradas pruebas como de la importancia que tuvo Mondo en el mundo del terror, así que empezá como a
integrarlo en vos, que antes dijiste que te costaba pensarlo, porque está clarísimo. No, en realidad me cuesta hoy en día porque pasó mucho tiempo. Yo cerré en el 2011. Me encanta y me parece halagador, bueno, que nuevas generaciones se interesen en la historia, ¿no? Digamos, en que fuimos parte de una historia, aunque sea muy chiquita, para formar un poco o ayudar a ver material que de otra manera no se veía. Por eso vuelvo a nombrar a Liberarte, porque también fue clave en ese entonces, no dedicado exclusivamente al terror, tiene un espacio muy chiquito, y nosotros nos dividíamos muchas veces el público. Todos los interesados en las cosas raras nos lo mandaban a nosotros, y así viceversa. Entonces había también una cofradía en eso, ¿no? Digamos, en los videoclubes, yo me acuerdo, como puede pasar hoy en día hasta con kioscos, había competencia feroz. A ver quién se queda con más clientela. Era como algo muy mercenario en ese sentido. Y la mayoría, lo que yo pude ver, la mayoría de los videoclubes, de los videoclubistas, no entendían un pomo de cine. O sea, está buena esta, mirala. Sí, esta de tiros, te va a gustar, buenísimo, me encantaba, pero digo, claro, por ahí no tenía acceso a la información también, pero era con lo mismo vender fruta que películas, ¿entendés? Y esa información es la que le llega al público, al que vos atendés. Pasa en una librería, hoy vas a una librería como Jenny y ya no está esa curaduría como antes, que te acompañaba el vendedor, se copaba, te explicaba, esa pasión. Se perdió, ¿entendés? Esa atención personalizada. La puedes encontrar por ahí en alguna disquería hoy. Eso es una lástima que se haya perdido. Es una guía que le sirve al cliente, porque además va a volver, si lo tratás bien, va a volver, pero además vos lo tratás como te gustaría que te traten a vos, ¿no? Y te querés ir con algo, con un conocimiento, con una sonrisa, con una escucha. Eso me parece que se ha perdido en muchos lugares, incluso también en ámbitos de docencia. Claro, y te vas con un saber, además, con algo, además de lo que te vas a llevar, te vas con un saber que aparte fue como dado por alguien que te das cuenta que lo está entregando desde un lugar sumamente genuino, desde la investigación propia y demás. Sí. Por eso, otra vez de Mondo y de estos espacios en los que andaban pululando la gente del terror. Desde el friquismo, si querés, pero también, porque pasa esto, ¿no? El mundo del coleccionista, que está muy ligado, digamos, a todo lo que envolvía a Mondo, siempre fue muy canuto, muy egoísta. Digamos, yo hoy en día conozco gente que tiene material fílmico y tiene tiburón en su casa y no la quiere, la pasa solo para sus amigos, en 35 milímetros, en el quincho. Hay gente que no te pasa la película, no la muestra, porque la quiere para sí mismo. Y después la película se termina pudriendo. Yo me acuerdo una vez con gente del Rojo Sangre que fuimos a buscar, no me acuerdo si era el bueno, el malo, el feo, o por un puñado de dólares era. Por un puñado de dólares fuimos a un edificio en Lugano. No sé si conocen Lugano, alguna vez fueron. Bueno, no es un lugar pintoresco para pasear, pero tienen sus cosas. Había que ir a un quinto piso porque había un coleccionista que originalmente había sido proyeccionista de cine. Era un fanático, tenía un montón de películas y yo había hablado varias veces con él y me dijo, yo tengo por un puñado de dólares, si querés te la presto y la pasás. Y también me prestaba Rambo. Tenía Rambo en fílmico. Bueno, pero por un puñado de dólares en fílmico era como lo más. Yo creo que ni Peña, ni Manes, ni Octavio Fabiano la tuvieron en su vida. Eran como 6 rollos. Bueno, llegar ahí fue un delirio porque había que tomar un ascensor en el edificio, pero bajar 2 pisos más. Era como el edificio de quiere ser John Malkovich. Tenías que agacharte, una cosa rarísima, muy extraño. Bueno, entramos a la casa, me acuerdo que estaba el proyector apuntándote, o sea, había que pasar de costado.
llevamos las películas como pudimos, y cuando las enhebramos ahí con el proyeccionista, al tirar del carrete se empiezan a quebrar. Claro, estaban tan secas, hacía décadas que no habían sido pasadas, que se arruinaron. Y seguramente no estaban guardadas en las condiciones mínimas que debían estar, con ni mucho calor, ni mucho frío, nada de humedad, en fin. Pero el tipo alternadas en las latas pensaba que la tenía la película, y en realidad no tenía nada. Me pasó hace muchos años con un montón de películas en VHS, ponele, que se consiguen igual, pero era solo el fetiche de tenerlas, que las abrí y estaban llenas de hongos. Pero yo pensé que estaban bien las películas. Esas cosas pasan, o pasa con CDs o con DVDs, que llega un momento en que ese formato ya no funca más. Están nuevas, están impecables, pero la imagen no sé, se evapora, desaparece. No sé. Por otro lado, el fílmico se sabe que es como el material más noble, ¿no? Si está bien cuidado. Pero bueno, es difícil el tema del cuidado también. Y yo creo que igualmente no hay que rendirse.